En el capítulo 2 del libro de Jonás habíamos hablado que Dios en su soberanía se vale de todas las circunstancias para que Jonás entienda que debe hacer la voluntad de él y no lo que el mismo Jonás quería. En el capítulo 3 ya vemos que Jonás se ha arrepentido, el Señor lo salva y inmediatamente Dios hace un segundo llamado. Aquí vemos en el versículo 1 y 2 de este capítulo 3 donde dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aquí vemos el sorprendente amor de Dios a Jonás, que estaba en rebeldía, y también el deseo de salvar a Nínive si ellos se arrepentían. Aunque Jonás hizo todo a su alcance para resistir el primer llamado de Dios, después de que él se arrepiente, Dios lo llama de nuevo. La verdad es que Dios, uno se pregunta por qué Dios lo llama si él se había vuelto rebelde. Yo creo que aquí es donde entra la misericordia y la gracia del Señor cuando ha determinado a quién utilizar. Muchos de nosotros nos encontramos hoy compartiendo la palabra solo porque Dios ha tenido paciencia con nosotros. Una y otra vez hemos fallado, no hemos querido, pero Dios insiste por su amor, por su misericordia. Dios había determinado hacer la obra y lo había determinado hacer a través de Jonás. Y por eso insiste con este profeta rebelde en llevar el mensaje. Aquí yo creo que también podemos decir que Dios insiste en el propósito de llamar al arrepentimiento, es porque quiere mostrar su misericordia, quiere mostrar su gracia, y todo será para la gloria de Él. Yo creo que aquí es un buen punto para que podamos reflexionar. ¿Cómo sería nuestra ciudad, nuestra familia, las personas que nos rodean? ¿Cómo serían todo este grupo de personas adorando al Señor? Para eso debemos pensar que por un momento debíamos dejar de lado nuestros planes. Debíamos por un momento dejar a un lado nuestros prejuicios y nuestros juicios, o los juicios a nuestra razón, o dejar a un lado los planes que tenemos y empezar a predicar la palabra. En el versículo 2 dice que el Señor le dará el mensaje a Jonás. Y yo creo que de eso se trata. Dios nos dice lo que tenemos que decir. En el versículo 3 y 4 dice las escrituras, y se levantó Jonás, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Leyendo las escrituras se da uno cuenta, de pronto transportándonos en ese momento, que el énfasis que tenía Jonás era bastante serio. Le estaba diciendo al pueblo de Nínive que sería destruido en 40 días si no se arrepentían. Yo creo que Jonás aquí está predicando con tanta fuerza es porque él también acaba de ser salvado, se arrepintió y Dios lo salvó. Ya era un mensaje de temor y el pueblo obviamente responde. En el versículo 5 al 9 dicen las escrituras, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase en cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos?
Aquí lo que vemos es que los hombres creyeron a Dios. Aquí el pueblo responde al llamado y se arrepiente. Todo comienza creyéndole a Dios. Y mientras le creamos a Él y a su palabra, nuestras vidas pueden cambiar según su voluntad. Podemos hacer cualquier cosa, pero todo debe empezar con creer y confiar en Dios. De lo contrario, siempre nuestras obras van a ser inútiles. Cuando creemos en Dios, lo hacemos por la palabra. Nínive empezó todo con la predicación de la palabra. Ellos escucharon e hicieron algo en señal de arrepentimiento. Ellos ayunaron y se vistieron de cilicio. Y vemos las escrituras que hasta los animales los pusieron a ayunar. El arrepentimiento no es encontrar razones por la cual pecamos. No es justificarnos o tener excusas por nuestro pecado. Significa volvernos del camino, apartarnos de una conducta pecaminosa y dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Finalmente el arrepentimiento siempre va a dar esperanza en la misericordia y en el amor de Dios. Jonás está predicando arrepentimiento, sabiendo que él también había sido perdonado. Ahora él era diferente. En el versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios responde al arrepentimiento de Nínive y honra su palabra. Salva a Nínive en ese momento. Nínive escucha el mensaje, se arrepiente y Dios los perdona. Los perdona por los pecados cometidos en ese momento. El arrepentimiento hizo que Dios extendiera su misericordia. Ahora, de acuerdo con lo que dice este versículo, Dios no está obligado a perdonarnos, pero el arrepentimiento busca de Dios misericordia y no juicio. Algo que tuvo que entender Jonás es que él fue perdonado y debía llevar el mensaje para que otros también se arrepintieran. Las salvaciones del Señor. En el libro de Jeremías capítulo 18, versículos 7 y 8 dicen las escrituras, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerlos. Dios espera que las personas escuchen el mensaje y se arrepientan para Él extender su misericordia. Definitivamente las salvaciones del Señor. Debemos compartir la palabra y dejar que otros alcancen la misericordia y la gracia del Señor.